Lo que todo católico debe saber sobre los estados pontificios, el emperador Carlomagno y la crisis de la Iglesia del siglo X. 1. El patrimonio de San Pedro. Ya desde antiguo los papas poseían territorios en Roma, Italia y en regiones muy lejanas de Roma, que le habían sido donados por príncipes cristianos y personas particulares. A estos territorios se les llamaba Patrimonio de San Pedro. Se considera como fundador de los estados pontificios al Papa San Gregorio Magno, quien ejercía su mando en los territorios del llamado Patrimonio del Estado. Los papas tuvieron que defender sus territorios contra los lombardos y los bizantinos durante un siglo, hasta que consiguieron la formación del Ducado romano, con verdadera independencia. El rey Pipino juró al Papa que reconquistaría los territorios que le pertenecían, promesa que cumplió fielmente. El Papa Esteban II lo consagró como rey de los francos y 3 años más tarde le concedió el título de patricio de los romanos. 2. El rey Carlomagno. El rey Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, siguió ayudando a los papas. Ante los ataques contra los estados pontificios, los lombardos y bizantinos, el Papa Adriano I pidió ayuda a Carlomagno, y éste acudió personalmente al frente de su ejército y cercó Pavía a finales del año 773. El asedio se prolongó hasta principios del año 774. Carlomagno fue a ver al Papa y ante la confesión de San Pedro se juraron mutua fidelidad el rey y el Papa. Carlomagno volvió a Pavía en junio del año 774 y se apoderó de la ciudad y terminó con el reino lombardo. A partir de esta victoria, Carlomagno llevó el título por la gracia de Dios, rey de los francos y de los longobardos y patricio de los romanos. 3. El emperador Carlomagno. Carlomagno tuvo que acudir en ayuda del Papa en varias ocasiones. El 24 de noviembre del 774 se presenta Carlomagno en Roma y el 23 de diciembre se desarrolló una escena de las más solemnes y trascendentales de la historia. Durante los oficios de Navidad, después de celebrar la Santa Misa, el Papa León XIII ungió como emperador a Carlomagno. Así, Carlomagno quedaba instituido emperador de Occidente del Sacro Romano Imperio. El emperador debía ser el paladín y protector del cristianismo, y el Papa el moderador espiritual de la cristiandad. Ambos poderes debían obrar siempre en común acuerdo en la profesión de la fe católica. Carlomagno cumplió fielmente con su nueva dignidad. 4. Decadencia del Imperio Carolingio. Con la inteligencia de Carlomagno y su pacto con los papas, la cultura cristiana occidental llegó a gran esplendor. Pero muerto Carlomagno, las divisiones y debilidades de sus sucesores dieron origen a muchos problemas y calamidades. Las divisiones y luchas del imperio arrastraron consigo a la Iglesia, que fue cayendo en una desastrosa decadencia. Desastres que aumentaron en el siglo IX con las invasiones de los normandos y de los musulmanes, frente a las cuales se hallaban indefensos los papas. En este periodo destacan en la defensa de la Iglesia los papas Nicolás I y Juan VIII. 5. El siglo de hierro de la Iglesia. La decadencia y relajación del siglo IX siguió en el siglo X. Hubo algunos papas que no supieron guiar a la Iglesia, y sacerdotes y obispos que se olvidaban de sus obligaciones con Dios y la Iglesia. Los monjes no vivían santamente en sus monasterios y se olvidaban de hacer oración y penitencia. La gente sencilla del pueblo no acudía a estos sacerdotes y se fueron olvidando de sus obligaciones cristianas
y de recibir los sacramentos. A pesar de tantas miserias, la fe católica se mantuvo viva en la Iglesia y se conservó el depósito de la fe que Jesucristo enseñó a sus apóstoles. Esta es la mejor prueba de que la Iglesia no es sólo una institución humana, formada por hombres y mujeres, sino que también es una institución divina fundada por Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. Los reyes y príncipes católicos ayudaron a los papas en la defensa de los bienes de la Iglesia. Los católicos de hoy y siempre debemos defender a los papas y a la Iglesia con nuestras oraciones y sacrificios, y con el testimonio público de nuestra fe. En conclusión, 1. ¿Qué es el patrimonio de San Pedro? El patrimonio de San Pedro son las posesiones territoriales que los papas tenían en Roma, Italia y en las regiones lejanas, donadas por los príncipes cristianos y personas particulares. 2. ¿Quién fue el rey que más ayudó a los papas en la defensa de los estados pontificios? El rey que más ayudó a los papas en la defensa de los estados pontificios fue el rey Carlomagno, que recibió el título de rey de los francos y de los longobardos y patricio de los romanos por la gracia de Dios. 3. ¿Qué título recibió Carlomagno del Papa León III? El Papa León III ungió como emperador a Carlomagno y fue reconocido como emperador del Sacro Imperio Romano. 4. ¿Cómo sucedió la decadencia del Imperio Carolingio? La decadencia del Imperio Carolingio sucedió a la muerte de Carlomagno, cuando empezaron las divisiones de sus sucesores. 5. ¿Cuál fue el siglo de hierro de la Iglesia? El siglo de hierro de la Iglesia fue el siglo X, que produjo la relajación y malas costumbres de bastantes sacerdotes, monjes y obispos.